Tú conoces el sabor amargo de una instrucción que te pareció injusta y que debiste obedecer. Sentiste el peso de someterte a alguien que tal vez no merecía siquiera tu obediencia. El mundo te ha enseñado a desconfiar de toda autoridad, a cuestionar cada orden, a rebelarte cuando algo no se ajusta a tu preferencia. Pero hay una obediencia que no es esclavitud, hay una sumisión que no es debilidad. Hay un orden divino que atraviesa ese caos de las jerarquías humanas. La pregunta no es si debes obedecer, la pregunta es ¿a quién obedeces cuando obedeces a tus líderes espirituales? ¿Y qué sucede cuando tu respuesta determina no solo tu crecimiento, sino también el gozo o la tristeza de quienes velan por tu alma? Déjame llevarte a un momento en la historia donde todo esto se hizo carne, se vio, donde un pueblo entero tuvo que decidir entre su comodidad y la gloria de Dios. El polvo cubría las piedras del templo en ruinas. Jerusalén tenía sus murallas derribadas. El pueblo había vuelto del exilio babilónico con una misión clara: reconstruir la casa de Dios. Pero algo había cambiado en el camino. Los hombres caminaban cada mañana junto a los escombros del templo, pasaban de largo, sus ojos estaban fijos en sus propias casas. Madera preciosa adornaba sus propios techos, artesonados, hermosos, cubrían sus salas. Mientras tanto, la casa de Jehová permanecía abierta al cielo, expuesta a la lluvia y al viento. Ageo, el profeta, recibió palabra de Dios. No era una palabra fácil y sencilla, era un golpe directo al corazón de esa autocomplacencia. Es tiempo de que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas mientras que esta casa está desierta. Evidente, imposible de ignorar este contraste en el pueblo. El pueblo trabajaba sin cesar. Sembraban mucho, recogían poco, comían pero no se saciaban, vestían pero no se calentaban. El que ganaba salario lo echaba en bolsa rota, era como si una maldición invisible acabara con cada esfuerzo de ellos, como si Dios mismo soplara sobre sus cosechas. La razón era sencilla: habían invertido el orden, habían puesto sus casas antes que la casa de Dios. Habían priorizado su comodidad sobre la gloria de Dios. Y ahora sus propias manos testificaban contra ellos. Ageo los llamó a reflexionar. Poned vuestro corazón en vuestros caminos. No era un llamado a la culpa vacía, era una invitación, más bien, a discernir la causa de su miseria, a trazar la línea entre su desobediencia y su sequía espiritual. Luego vino la solución: subid al monte y traed madera, les dijo, y reedificad esta casa, y yo me complaceré en ella y seré glorificado. No era una tarea imposible, era un acto de obediencia, un volver a la prioridad primera. Y aquí está el punto crucial. Cuando Zorobabel el gobernador, Josué el sumo sacerdote y todo el pueblo oyeron la voz del profeta y la voz de su Dios, temió el pueblo delante de Jehová. No fue un temor paralizante, fue más bien un santo temor que los movió a la acción. Se levantaron, subieron al monte, trajeron madera, pusieron sus manos a la obra, y el Espíritu de Jehová despertó en ellos. La obediencia a la palabra que vino a través de su líder espiritual fue obediencia a Dios mismo. Esto no fue sumisión ciega, más bien fue la respuesta apropiada e informada por la palabra que Dios le dio. Fue humildad para reconocer que sus líderes hablaban conforme a la voluntad revelada de Dios, y esa humildad los salvó de la ruina. Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice:
obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. La palabra obedeced aquí no es la obediencia del esclavo al amo, es la persuasión que nace de la confianza, es dejarse convencer por quienes Dios ha puesto como guardianes de tu alma. Dejarse convencer con la palabra. Luego dice allí, sujetaos. Eso implica una sujeción voluntaria. Es el reconocimiento de que hay un orden establecido por Dios para tu protección y tu crecimiento. Pero aquí está la clave teológica que Matthew Henry destaca. Esta obediencia no es absoluta en sí misma, es condicional. Debe ser en la medida que sea conforme a la idea y voluntad de Dios, dadas a conocer en su palabra. Es decir, ningún pastor tiene autoridad fuera de las Santas Escrituras. Ningún líder espiritual puede exigir lo que Dios no ha pedido. Por eso el texto asume que tú, como creyente, tienes la responsabilidad de escudriñar las Escrituras, de verificar que lo que se te enseña está fielmente anclado en la palabra de Dios. No eres llamado a ser ingenuo, eres llamado a ser sabio, pero no tan sabio que te consideres por encima de aprender. La advertencia es clara. No te creas demasiado sabio, demasiado bueno o demasiado grande para aprender de tus líderes. La arrogancia intelectual y espiritual es el veneno que mata la sumisión santa. Es la raíz de la rebelión disfrazada de discernimiento. Cuando tus pastores enseñan conforme a la Santa Escritura, no están dando su opinión, están entregando la palabra de Dios, y esa palabra obra en los que creen. No es letra muerta, es poder vivo de Dios que transforma, que regenera, que santifica. Tus líderes espirituales tienen una carga que tú no ves. Velan por tu alma, oran por ti cuando tú duermes, luchan en intercesión cuando tú eres tentado. Y un día ellos darán cuenta de cómo cuidaron de ti, no ante un comité humano, sino ante el juez eterno. Si tú respondes con rebeldía, con indiferencia, con dureza de corazón, ellos aún darán cuenta, pero lo harán con tristeza, con lamento. Y esa tristeza no es solo de ellos, es tu pérdida, porque cuando tus pastores no pueden gozarse en tu crecimiento, algo vital se pierde en tu vida espiritual. El texto dice que no os es provechoso que ellos den cuenta con quejas. No es solo un asunto emocional, es un principio espiritual. Cuando dificultas el ministerio de quienes Dios ha puesto sobre ti, te privas del beneficio que viene de su labor gozosa. Piensa en esto. Si un pastor tiene que gastar su energía lidiando con tu terquedad, con tu crítica constante, con tu resistencia pasiva, ¿cuánta energía le queda para nutrirte, para guiarte, para edificarte? Pero cuando tú cooperas, cuando te sometes con humildad, cuando facilitas su tarea, ellos pueden invertir su tiempo en oración profunda por ti, en preparación cuidadosa de la enseñanza, en consejería también para ti, y tú eres el beneficiado. Nuestro comentarista enfatiza que si un pueblo cae en ruina, si un creyente se extravía, el ministro fiel aún entregará su propia alma. Él quedará libre de tu sangre, pero tú cargarás con las consecuencias de tu rechazo. La responsabilidad es tuya. Esta es la interdependencia que Dios enseñó. El pastor necesita de tu respuesta
para poder gozarse en su llamado. Y tú necesitas de su fidelidad para crecer en santidad. Es un diseño de gracia mutua. El contexto de Hebreos es crucial. Los lectores eran judíos cristianos bajo persecución. Estaban tentados a volver al judaísmo, a abandonar a Cristo. Y en medio de esa presión, el autor les recuerda: obedezcan a sus líderes, obedezcan a sus pastores, porque ellos están velando por ustedes en medio del peligro. No era un llamado abstracto, era una orden de supervivencia espiritual. Apartarse de sus pastores era apartarse de la verdad que los mantenía firmes en Cristo, era exponerse al naufragio de la fe. ¿Y tú? ¿Dónde estás en esto? Tal vez has justificado tu resistencia. Has llamado discernimiento a lo que en realidad es orgullo. Has confundido la sumisión bíblica con debilidad. La verdad es que no puedes obedecer a tus pastores en tus propias fuerzas, eso es cierto. Tu corazón natural odia la autoridad. Desde la caída todo en ti se rebela contra el orden de Dios. Quieres ser tu propio Dios, quieres ser tu propio guía, tu propio Salvador. Intentaste quizás ser suficientemente humilde, pero cada vez que un líder te corrige, sientes la ira brotar. Cada vez que te piden rendición de cuentas, tu carne se resiste. No puedes cambiar eso por ti mismo. Aquí es donde Cristo entra. Él es el pastor supremo, el líder perfecto, el único que merece obediencia absoluta. Y Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo se sometió a la autoridad del Padre, no para su beneficio, sino para el tuyo. En el Getsemaní sudó gotas de sangre, su voluntad humana clamaba por otra salida, pero dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, hizo la voluntad de su Padre. Esa obediencia perfecta es acreditada a ti. Cuando confías en Cristo, su sumisión cubre tu rebelión. Su humildad cancela tu orgullo. Su rendición te justifica ante Dios. Y más aún, Cristo envía su Espíritu para transformar tu corazón, para darte un corazón que puede someterse, que puede obedecer, que puede honrar a sus líderes, a aquellos que Dios ha puesto sobre ti. La cruz es el fundamento de toda autoridad legítima. Todo líder cristiano lidera bajo la sombra del Calvario, y todo seguidor cristiano sigue con los ojos puestos en el Cordero que se sometió por amor. Pregúntate hoy: ¿qué puedo hacer para aliviar la carga de mis líderes? Tal vez sea una palabra de aliento. Tal vez es dejar de quejarte en privado. Tal vez es dejar de murmurar. Tal vez es ofrecerte a servir en lugar de solo recibir. Te propongo que hagas un ejercicio de honestidad esta semana. Siéntate con papel y lápiz y escribe: ¿mi comportamiento actual le da a mis pastores motivos para hablar de mí con alegría o con tristeza? Y no te apresures. Deja que el Espíritu Santo te muestre la verdad. Entiende que tus líderes no son tus enemigos. Son instrumentos de Dios para tu madurez. Cuando ves su guía como intrusión, rechazas el medio que Dios ha escogido para santificarte. Busca que tu compromiso entonces sea de tal calidad que tus pastores puedan rendir cuentas a Dios por ti con satisfacción, no con quejas, porque cuando ellos se gozan en tu crecimiento, tú eres el más beneficiado. La sumisión bíblica no te hace menos, te hace libre, libre del peso de tener que ser tu propio guía, libre para crecer bajo el cuidado que Dios te ha provisto. Y recuerda, un día también darás cuenta, no solo de cómo viviste, sino de cómo respondiste a quienes Dios puso para guiarte. Entonces, toma hoy una decisión. Identifica un área donde has resistido el liderazgo espiritual en tu vida. Tal vez es consejería que evitaste, consejo que no pediste de tu pastor. Tal vez
sea una corrección que no aceptaste, o tal vez simplemente has mostrado indiferencia hacia ellos. Arrepiéntete, acércate a tus líderes, diles: quiero facilitarles su tarea, quiero que puedan dar cuenta de mí con gozo. Y observa cómo Dios usa esa humildad para transformarte. Porque al final, cuando obedeces a tus pastores conforme a la palabra de Dios, no estás sometiéndote a hombres, te estás sometiendo al Dios que los envió a ellos. Y esa sumisión es el camino hacia la verdadera libertad en Cristo.